Buenos días, les damos la bienvenida a la actividad de nuestra subcomisión Permanencia y Cambio, Ser Analistas Hoy, a la actividad que titulamos hoy Nuevos Caminos de la Terapia Psicoanalítica 1918-2022, Presencialidad, Virtualidad. Voy a presentar a las integrantes de nuestro equipo. La licenciada Amalia Barrero, la coordinadora, licenciada Laura Blumenfar, Gabriela Hirschel, Silvia Cobal y nuestro invitado hoy, el doctor Eduardo Drukarov. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer para nosotras estar hoy en la presencialidad, de nuevo tocando este tema que ahora voy a introducir y después vamos a escuchar al doctor. Los psicoanalistas veníamos trabajando hacía ya tiempo con la modalidad virtual, pero llegó la pandemia que irrumpió modificando la vida que teníamos y se instaló en una forma absoluta este encuadre que nos permitió seguir atendiendo a nuestros analizantes y que continuaran los tratamientos. En agosto del 2020 pudimos reabrir los consultorios y de a poco algunos pacientes fueron regresando a la presencialidad y otros, instalados en la virtualidad, prefirieron seguir de esa manera. Se jugaban entonces las resistencias de los pacientes y también las de los analistas. Por un lado, continuaba todavía el temor a enfermarse y por el otro, la comodidad, la practicidad de no trasladarse y la optimización del tiempo eran valores a considerar. Lo presencial se ubicó desde entonces en un lugar secundario y el uso del Skype, Zoom o videollamado se generalizó. El trabajo online en la clínica psicoanalítica llegó para quedarse. Hoy intentamos situarnos y reflexionar en relación a nuestra época, acorde a las transformaciones de la subjetividad y los nuevos paradigmas culturales del estar-malestar en la cultura, ya que el analista no debe permanecer ajeno a la eficacia de su práctica. El psicoanálisis no es algo cristalizado. Su estructura implica un continuo movimiento. Por eso Freud no cesó de revisar sus propios conceptos. No solo modificó su teoría de la sexualidad en función de su experiencia clínica, sino que transformó su doctrina pasando de la primera tópica a la segunda, incluyendo la pulsión de muerte. En 1920, en el apartado 3 de Más allá del principio del placer, dice: 25 años de trabajo intenso han hecho que las metas inmediatas sean hoy por entero diversas que al empezar. El psicoanálisis era sobre todo un arte de interpretación. No es que no lo sea, pero ya no solo eso. Desde allí ya no pudimos seguir diciendo que el psicoanálisis cura solo por la palabra. Sería una simplificación. Por eso fue avanzando, y el trabajo con la pulsión de muerte es el paradigma de la práctica analítica en la actualidad. No basta con que el analizante despliegue su transferencia. Es preciso que el analista sepa hacer ahí, interpretar, maniobrar e intervenir de manera conveniente en cada ocasión. El tratamiento se realiza uno por uno. Reconoce la singularidad de cada sujeto y la singularidad real de cada analista. La transferencia es concebida como un coproducto de la situación analítica. Ya no es más considerada como una repetición del pasado. En ella también hay lugar para lo nuevo, una neocreación transformadora, como plantea Silvia Breitzman, también Castoriadis, Laplanche. Y para esto, el encuadre externo se articula con el encuadre interno del analista. Este ocupa un lugar prioritario y consiste en un conjunto de propiedades psíquicas que actúan como radares
o antenas invisibles, como dice María Malizade, la escucha con el tercer oído, la permeabilidad del analista a su propio inconsciente y al del paciente, la espontaneidad, la creatividad, etc. Entendemos que lo intrapsíquico no podrá recuperarse solo como recuerdo, sino que será revivido como potencia actual en la transferencia. Y pensamos que la experiencia analítica, cuando se da entre dos cuerpos presentes en la intimidad del consultorio, supone una textura diferente. Hay silencios, climas, ritmos, se ponen en juego emociones y afectos de manera más intensa, manifestaciones extraverbales que se perciben en el contacto directo con el otro sin que intermedie la palabra e incluso se pueden interrumpir cuando hay una falla o demora en la conexión de Internet. En una entrevista presencial hay tiempos de viaje, de reflexión, surgen fantasías antes y después de la sesión, rituales que hoy se ven suprimidos dado que se pasa de cualquier tarea que se está realizando a apretar una tecla y hablar con el analista y terminar para seguir con lo que se estaba realizando antes. Dice Byung-Chul Han, todo lo que estabiliza la vida humana requiere tiempo. La desintegración de las arquitecturas temporales estabilizadoras hacen que la vida sea inestable. Para estabilizar la vida es necesaria otra política del tiempo. Y la elaboración psíquica demanda tiempo, el tiempo del inconsciente en su atemporalidad. Nos surgen múltiples interrogantes. ¿Cómo afectan estos cambios en el dispositivo la escucha analítica? ¿Cómo inciden en la dupla asociación libre-atención flotante? ¿Qué variables inciden en el campo dinámico transfero-contratransferencial? ¿Vamos bien? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, ahora, Amalia, te doy la palabra. Interesante, Rachel. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, en principio vamos a presentar a Eduardo Drukarov, nuestro invitado. Es médico, recibido en la UBA con diploma de honor, psicoanalista, titular, didacta de APA, IPA y FEPAR. Es actual director del Departamento de Familia y Pareja y es exdirector del Centro Racker de APA. Magíster en Psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro, profesor del Instituto de Psicoanálisis Ángel Garma y de la Maestría en Psicoanálisis APA-USAR. Autor del libro La transformación de obstáculos en instrumentos, conceptos fundacionales del psicoanálisis. Bueno, Eduardo, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Es realmente un placer estar nuevamente de cuerpo presente aquí en la APA. Veníamos comentando antes de empezar la actividad lo grato que es para todos nosotros estar acá y el gusto que representa. Bueno, a modo de introducción de la conversación que sostendremos con las colegas de la Subcomisión de Secretaría Científica, Permanencia y Cambio, Ser Analistas Hoy, propongo 3 tópicos que pueden servir de grilla para pensar las condiciones actuales bajo las cuales se desenvuelve nuestra tarea clínica, donde el mayor cambio operado en los tiempos recientes y que requiere mucha de nuestra atención es aquello que gira alrededor de la presencialidad y la virtualidad. Estos 3 tópicos que estoy proponiendo son: 1. Acerca de la extensión del campo de aplicación del psicoanálisis. 2. La clínica y la teoría psicoanalítica vistas desde la perspectiva de la capacidad transformadora de obstáculos en instrumentos. Y el tercer tópico, de la mente aislada a la perspectiva relacional, la clínica como una cuestión de paradigma. Stefano Bolognini, expresidente de la IPA, nos dice que los pioneros del psicoanálisis temían sistemáticamente la interferencia de los afectos del analista con el desarrollo apropiado del proceso terapéutico.
porque se movían en un terreno peligroso y poco conocido de una técnica naciente. Pero él propone que después de un siglo de experiencias, ya esto está escrito hace 20 años más o menos, así que un siglo y monedas, y de reflexiones científicas, podemos trabajar con mayor libertad y con un menor recurso defensivo a aislamientos afectivos o a escisiones emotivas, precisamente porque somos más conscientes de la complejidad de la relación psicoanalítica y de nuestra disposición interna. Por su parte, Freud dice que hay que agradecer siempre a la vieja técnica hipnótica que nos exhibiera ciertos procesos psíquicos del análisis en su aislamiento y esquematización. Solo en virtud de ello pudimos cobrar la osadía de crear nosotros mismos situaciones complejas en la cura analítica y mantenerlas transparentes. Trataremos de aplicar estas ideas de mantener transparente a la situación compleja que implica el agregado del eje presencialidad-virtualidad. Vamos al punto 1. Nacimiento y expansión del campo de aplicación del psicoanálisis. El psicoanálisis nació y se desarrolló en función de una clínica diseñada para atender pacientes adultos neuróticos en tratamiento individual. En la medida que se fueron problematizando estos tres factores, y a los que fuimos agregando otros, han dado lugar a desarrollos novedosos que contribuyen a cambios constantes en la forma de afrontar los tratamientos por parte de los psicoanalistas y a nuevos aportes a la teoría. De los adultos hemos pasado a abarcar la clínica con niños y adolescentes y también edades avanzadas. De los neuróticos a las problemáticas narcisistas, la psicosomática, las caracteropatías, la psicosis, las adicciones, las repercusiones de lo traumático disruptivo, entre otras. Y en el campo multipersonal ha permitido el trabajo psicoanalítico con grupos, parejas, familias y otros vínculos. Todo esto nos va alejando del punto de partida. Con el tiempo fuimos descubriendo que era necesario agregar a este punto de partida de adultos neuróticos en individual otras variables. La frecuencia de las sesiones, que se debate hace largo rato, la presencialidad, que hoy nos ocupa, y los psicofármacos, desde que estos hicieron irrupción en el campo de la salud mental. Es decir, si el paciente tiene indicación de medicación o no, o si ya viene medicado. Y la lista, por supuesto, está abierta. A modo de ejemplo, pequeña viñeta, recibí la consulta de una paciente que está atravesando una fuerte conmoción emocional por la muerte de un familiar directo en un accidente, evento con marcada potencialidad traumatogénica. A ella misma, por su profesión, le tocó atenderla y asistirla. Fui consultado por la conveniencia de recurrir a una medicación para paliar el cuadro de miedos, taquicardia, insomnio, dificultades de concentración, etc. Avanzada la entrevista, casi al finalizar, descubrí, y no sin cierta sorpresa, que la infructuosa consulta previa con la colega psicóloga que la estaba atendiendo, y que no me la había derivado ella, sino indirectamente me había llegado, se estaba realizando a distancia sin que hubiera ningún motivo, ningún impedimento para que fuera presencial. Bueno, de obstáculos e instrumentos es el segundo punto que propongo como grilla para pensar el tema que hoy nos convoca. Strachey sugiere que quizás el más importante de los logros de Freud fue su invención del primer instrumento para el examen científico de la mente humana, al referirse al acto inaugural del psicoanálisis. Invención que permitirá, en paralelo con sus aplicaciones a la cura, explorar el territorio de lo inconsciente y poner a prueba las hipótesis formuladas sobre la estructura del aparato psíquico y sobre las relaciones que constituimos y nos constituyen.
Una pequeña aclaración, así lo bautizó Freud, y nosotros seguimos usando el término aparato psíquico, pero nosotros proponemos denominarlo psiquismo a secas o sistema psíquico, denominación que estaba a mano para Freud en esa época y sin embargo se inclinó por lo de aparato. Pero bueno, eso es otro tema. Postulamos que el psicoanálisis ha demostrado tener una notable capacidad transformadora de obstáculos en instrumentos. Frente a las dificultades que se nos presentan en la práctica clínica cotidiana, que son muchas, al igual que en los procesos de teorización que se intentan para superarlas. En el caso Dora, Freud enuncia que la transferencia destinada a ser el máximo escollo para el psicoanálisis se convierte en su auxiliar más poderoso cuando se logra colegirla en cada caso y traducírsela al enfermo. Haciendo eje en esta idea fructífera, en mi trabajo de promoción a miembro titular hace ya unos cuantos años, me aboqué al período del descubrimiento o invención del psicoanálisis, como lo llaman Ancier y Strachey por otro lado. Son varios los tópicos que pueden considerarse en su carácter de obstáculo antes de ser transformados en posibles instrumentos. Espero que pueda transmitir y que puedan seguir la idea. La transferencia es el más paradigmático de ellos, pero también apuntamos por orden cronológico de aparición los síntomas neuróticos que portan los pacientes y por lo cual consultan, las amnesias que se presentan en la vida cotidiana, pero sobre todo se evidencian en la anamnesis del profesional, las resistencias frente al accionar del analista en el proceso terapéutico y que incluyen lo resistido, los sueños en su carácter de enigma antes de que Freud nos legara algunas de las claves para interpretar el sentido de los sueños, y como mencionáramos antes, la transferencia y la contratransferencia que se presentan en el campo analítico. Planteamos que Freud encontró en los propios obstáculos, o donde otros solo veían tales, los instrumentos idóneos para proseguir la investigación y desarrollar recursos terapéuticos. Este tránsito lo concebimos no en forma lineal ni circular, sino más aproximadamente en espiral, como la subida mediante una escalera de caracol de una torre con ventanas que nos lleva a pasar por los mismos lugares cada vez un piso más arriba y con una perspectiva distinta. La posición nociológica, o sea, frente a la posibilidad de adquirir conocimiento con la que Freud fue enfrentando, conjuntamente con sus pacientes, las vicisitudes de su creación, está centrada en su particular espíritu científico que lo lleva a posicionarse como analista investigador y como clínico preocupado por la cura. En cada nuevo escollo, con su posible resolución, vemos entonces una oportunidad para poder avanzar otro trecho, hasta la aparición del obstáculo siguiente. Todo esto, aun cuando por momentos parezca ponerse en duda parte de lo logrado hasta allí. Creemos firmemente que este es el espíritu que nos anima a los analistas y que nos tiene aquí reunidos hoy, por ejemplo, para pensar y repensar el obstáculo instrumento que significa actualmente el eje presencialidad-virtualidad, o, como plantearon las colegas organizadoras del evento, la presencia como tridimensionalidad versus la dimensión única de la pantalla. Bueno, y el tercer tópico para terminar, que propongo como grilla para pensar este tema de la presencia-virtualidad, es de la mente aislada a la perspectiva relacional en psicoanálisis. Dice Hugo Bleichmar que las condiciones que estructuran el psiquismo del sujeto, sobre todo la influencia del otro, externo pulsional afectivo y discursivo, que estuvieron presentes en la infancia, vuelven a estarlo en el presente de la terapia, a igual título que en el origen, y no solo como evocación del pasado. La teoría de la complejidad,
nos aleja de los reduccionismos que imperaron en ciertos desarrollos psicoanalíticos. En concordancia con ello, el paradigma multimotivacional se contrapone a la hegemonía de la motivación única o dual, de la sexualidad-agresión, de la cual derivarían todas las demás. Desde el paradigma de la complejidad, dice Morin, los fenómenos humanos se conciben como multifacéticos y en continua transformación a través de procesos de interacción con el entorno. Entre terapeuta y paciente, analista y analizando, sea cual fuere el propósito manifiesto con el cual se reúnan, se co-construye una relación. Ocurre y se desarrolla un vínculo que es en sí mismo operativo, potencialmente terapéutico y también eventualmente iatrogénico. Esto constituye lo que diferentes autores han señalado como la doble vía por la que el psicoanálisis promueve el cambio psíquico: el intercambio verbal y el relacional, que más que doble son las múltiples vías de la compleja acción terapéutica del psicoanálisis. Para plasmar la perspectiva relacional, han sido bienvenidos los aportes de aquellos autores que desde el psicoanálisis y desde otras teorías aledañas también, nos brindan elementos para mejorar el quehacer cotidiano con nuestros pacientes. La antedicha relación debe tener las propiedades habituales del encuadre psicoanalístico: ser pautada, continua, frecuente y con suficiente compromiso y entrega de ambas partes. Características necesarias y habitualmente suficientes para el tránsito por una experiencia emocional que por nuestra parte la hemos denominado transformadora y creativa. Junto con las modificaciones propiciadas por las interacciones verbales, por ejemplo las interpretaciones, señalamientos, confrontaciones, etc., el paciente transita, a la par que el analista, por una experiencia vivencial novedosa, paralela pero diferenciable de las repeticiones transferenciales, tal como Freud las descubrió y describió. Se trata más bien de novedosas ediciones. La perspectiva relacional en psicoanálisis no se trata de la obra de un autor, sino de la reconsideración y la reunión de una pléyade de contribuciones que aportan a esta perspectiva que es transteórica. Relacional, a nuestro entender, significa génesis del psiquismo en la interacción con el otro, con los otros, el entorno, y posibilidad terapéutica a través de la relación entablada con el otro sujeto, con el otro no solo como objeto de la mente propia, sino con la mente y la subjetividad del otro. Las mentes en interjuego, en interacción. Analizando y analista que co-construyen el proceso terapéutico. Divisoria de aguas entre poner el acento en estos aspectos o hacer foco en otras perspectivas igualmente fundamentadas, pero a veces antagónicas, esquematizándolo mucho como la propuesta de sustraer lo más posible la persona del analista o el detectar el juego a punto de partida de la proyección en la relación de objeto, analista neutro, observador no participante, científico a la usanza de principios del siglo XX. Bueno, para ir terminando, ¿sí? Respecto a la metapsicología que nos sostiene en nuestro quehacer, estamos más cómodos, por nuestra parte, con las teorizaciones cercanas a la experiencia, versus las teorías de alto nivel de abstracción, alejadas de la misma, con mucha coherencia interna, pero que prescinden de la validación en la propia experiencia analítica o en la experiencia cotidiana del paciente. Y admitimos además el papel de la emocionalidad en nuestras preferencias y elecciones. No escapa a mi visión que mi propia predilección por el giro relacional en psicoanálisis tiene mucho que ver con los procesos analíticos en los que he participado,
desde el lugar de analista o de analizando, y la comprensión o perplejidad e incredulidad que cada una de estas grandes teorías me iba aportando, a través de las lecturas de escritos y mechando aciertos, impases y errores en las dos áreas de la experiencia mencionada. También tiene que ver con mi gusto por los encuadres multipersonales de los grupos, las familias, las parejas, con los que suelo sentirme cómodo tanto en el consultorio como en la vida. ¿Y por qué es necesaria la perspectiva relacional en psicoanálisis, el así llamado psicoanálisis relacional? Principalmente porque reúne bajo un mismo paradigma a todas aquellas corrientes del psicoanálisis que facilitan resituar a la persona del analista y su subjetividad como parte integral del proceso analítico, y paralelamente a los otros significativos de la crianza como parte integral de la formación del sujeto psíquico. Creemos que la conmoción causada por este brusco y forzado cambio de encuadre al que estamos sujetos, desde la tradicional presencialidad hacia la virtualidad, da testimonio de las dificultades para seguir considerando al analista como neutro, a la usanza del observador científico del siglo XIX, como decíamos antes. Se nos puede preguntar, no sin cierta razón, por qué un enfoque se autodenomina relacional si el psicoanálisis es esencialmente relacional, por definición, ya que es necesario llevarlo a cabo con uno, otro u otros. Bueno, es porque la presencia del analista y su influencia en el proceso psicoanalítico y la presencia de los padres, el entorno, en la constitución del psiquismo, ha tenido que ser rescatada de cierto ostracismo, de cierto eclipsamiento que aún perdura y es necesario debatir. Bueno, voy a dejar acá, me parece que es suficiente, y después cualquier cosa agregamos algo más. Muchas gracias, Eduardo. Amalia, ¿querías decir algo? Sí. Bueno, en principio que la exposición tuya, Eduardo, está en sintonía con el título que elegimos. Nosotros elegimos nuevos caminos, nuestros títulos siempre están elegidos de acuerdo a la experiencia que hace nuestra discusión en nuestros encuentros. Y los nuevos caminos que Freud escribe en 1918, hoy nos encontramos que tienen una vigencia. Él comienza diciendo que no hemos llegado a la cima del psicoanálisis y tampoco de nuestro poder hacer, y además invita a incorporar todas aquellas modificaciones que puedan aportar y permitir que el psicoanálisis progrese y se sostenga. Nosotros pensamos que a partir de la pandemia se inicia un camino absolutamente distinto a lo que veníamos transitando. Hoy el psicoanálisis podemos decir que es virtual. Cuando digo esto, algunos psicoanalistas hacen su práctica de manera virtual y presencial, otros analistas han decidido no atender más presencialmente. Cuando digo presencial, Ceci, lo voy a definir, que es el encuentro de los dos cuerpos, de lo material, de lo tridimensional, como vos decías, Eduardo, esto que los analistas no solo escuchamos, sino que percibimos consciente e inconscientemente y que hacen a nuestro trabajo, y después en la mesa se van a dar algunos ejemplos de lo que sucede en lo presencial, que a veces se nos pierde de vista en lo virtual. Pero en fin, vuelvo a lo que decía. Se ha producido un cambio muy importante. Hay analistas que han decidido atender sola de manera virtual, ya no reciben más pacientes presenciales, la mayoría atiende de manera mixta, y muchas veces lo mixto, y ahora voy a entrar en los obstáculos, lo decide el paciente, ¿no? El otro día yo estaba esperando a una paciente que suponía que venía presencial, y me llama y me dice, no, en realidad hoy lo voy a hacer virtual. Bueno, esto me lleva a un punto que vos traes y que me parece también muy interesante, que es los obstáculos. Yo voy a puntualizar lo que yo ahora veo como obstáculo en esta nueva práctica, que tiene un montón de beneficios. De hecho, es lo que nos permite a nosotros seguir trabajando, si no, realmente no estaríamos ni sentados acá. Pero creo que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad tratar de dar cuenta de esta nueva forma de encuentro con el paciente y de los obstáculos que se nos presentan. Yo voy a hablar más que nada desde el lado del analista,
para evaluar la eficacia nuestra, si realmente se ve afectada o no. Hay analistas que dicen que no está afectado para nada y hay otros que pensamos que hay alguna afectación. Afectada está siempre, para bien o para mal, la afectación está. Ahora veramos, yo quiero ver, a mí lo que más me interesa debatir con los que están acá y con los que están en Zoom, es como una charla entre colegas, ¿no? Para ver en qué nos reconocemos en las dificultades. El artículo de Freud, como les decía, nos invita a seguir procesando. Yo creo que el psicoanálisis no tiene cima. Si la idea es que vamos a llegar a una cima, no, la cima no está, porque trabajamos con seres humanos y esto es un arte creativo y de continuo movimiento. Por otro lado, hay en el artículo, Freud establece, por supuesto que no voy a hablar de eso, dos conceptos: privación, abstinencia y satisfacciones. Él dice en un momento no promover estas satisfacciones sustitutivas que todo individuo trata siempre de obtener. Y eso a mí me hizo link con una de las cosas que a mí hoy me hacen obstáculo, que es lo que yo llamo el encuadre a la carta, ¿no? Es como que es un poco entre nos. Pero como estamos entre nos, porque estamos acá en privacidad, creo que el encuadre nuestro tradicional, por más que hay analistas más plásticos que otros, y qué sé yo, pero había un encuadre tradicional, como decía Rayel, ¿no? Había una arquitectura del encuentro, los pacientes que llegan, que se visten, que toman un cafecito antes, después, bueno, todo esto con mis pacientes está como totalmente puesto en duda. Son muy pocos los que lo han sostenido. La mayoría ha aceptado la virtualidad, ha promovido la virtualidad y quieren instalarse en la virtualidad. Pero ¿qué es lo que sucede? En el encuentro muchas veces bueno, mientras voy manejando, tenemos la sesión porque si no llego tarde, la tengo en un estacionamiento porque si no, no llegaba, mira, desayuno, discúlpame, yo sé que no está bien, pero voy a desayunar porque si no, no puedo desayunar, el tiempo no me lo permite. Es decir, y uno va adaptándose, ¿no? En general, uno se adapta. Acá a veces discutimos en el grupo, bueno, pero si está manejando, ¿verdad? Pero bueno, uno acepta. Y yo pensaba que en esta aceptación, si no nos estamos haciendo socios de alguna manera, de esta cuestión de eludir la falta. Por ejemplo, bueno, si uno llega tarde, hay algo que se pierde. No se puede estar siempre en ganancia o con la fantasía de no me pierdo nada. Que Rayel también decía en un momento, bueno, se apaga vamos en un continuo, en un online. Algo de esto se perdió. Y mi pregunta, y lo que yo me estoy pensando, porque evidentemente yo acepto estas propuestas, estas demandas, por eso digo que el encuadre de repente es a la carta, ¿no? ¿Qué querés vos? ¿Cómo querés hoy? Bueno, hoy lo vamos a hacer de esta manera. ¿Cuánto de esto no implica un gran trabajo para el analista en sostener el encuadre interno para que el dispositivo no se dañe? Y si ese esfuerzo que hacemos para mantenernos en una posición de escucha, de alguna manera no es lo que se traduce en un mayor cansancio, que todas referimos en general que estamos más cansados. Y no es solamente por la cantidad de trabajo que aumentó notablemente, sino tal vez por este sostenimiento del encuadre interno frente al gran movimiento del encuadre exterior. Bueno, esta sería una pregunta que a mí me interesaría conversar. ¿Puedo? Sí, claro. A mí me gustaría también tomar lo que Eduardo nos trajo como ejemplo, ¿no? De cuando se le presentó una paciente y que recién al final de la entrevista se dio cuenta que no funcionó su terapia o análisis porque era virtual. Entonces la pregunta mía sería, ¿por qué pensás qué fuerza tiene la presencialidad o por qué pensás que en lo virtual esta particular paciente no funcionaba? Bueno, en este caso en particular quiero aclarar, no es que venía de un análisis previo, había hecho una consulta inmediata a raíz de un evento muy conmocionante, con que ya lo describí, ¿no? Entonces me llegó a mí para ver si hacía falta agregarle medicación, porque estaba siendo atendida o había recién consultado con una colega psicóloga a la cual yo
no conocía, sino que a mí me llegó indirectamente. Pero lo traje sobre todo por la sorpresa, que en realidad a esta altura ya no tendría que ser sorpresa. Sin embargo, a mí me sorprendió, porque yo sí la recibí presencialmente y no porque viviera a la vuelta de mi casa. Ella tuvo que hacer todo un movimiento para venir, vive en otro barrio de Capital, pero alejado, y vino con mucho gusto a hacer la consulta. Entonces yo digo, la colega no le ofreció dos alternativas, directamente le impuso el encuadre virtual, que me parece que en este caso, en particular, para una paciente que venía o que estaba en carne viva prácticamente por lo que le había pasado, y ahora que lo digo me asocio. No quiero dar detalles, no quiero dar detalles de la situación por la que atravesó, pero tiene que ver con la carne viva. Para mí era particularmente importante recibirla de cuerpo presente, ¿sí? Creo que a todos nos salta a la vista de que después decir exactamente por qué yo no sabría decirte, pero creo que es una indicación precisa de una situación donde deberíamos evitar recurrir a este artificio que nos ha salvado de muchas maneras, pero que si no lo tenemos como optativo y lo imponemos como en serie de confección, me parece que perdemos mucho. Ahora, si me hubieran dicho hay que atender a una paciente de Misiones que le pasó esto, ¿la podés atender a distancia? Y bueno, sí, la voy a atender desde ya, ¿sí? Quizás en algunos casos muy particulares trataría de encontrar a alguien que de cuerpo presente en su provincia de origen, en su lugar, pudiera sustituir lo que yo no puedo hacer a distancia, ¿sí? Pero bueno, eso nuevamente hay que ir caso por caso. Eso es clarísimo que toda esta clínica y toda nuestra clínica, pero esta en particular es caso por caso. Ahora, es muy interesante esto que se está dando porque es nuevo. No lo pudieron pensar y teorizar otros porque nos está pasando a nosotros en este momento. Entonces tenemos el desafío de ir viendo, tomando, como vos decís, obstáculos en instrumentos y cuánto de esto es valioso para muchos pacientes y ahí podemos, desde el mejor lugar en la virtualidad, operar y en otras situaciones con pacientes más de límite, en duelos, en situaciones de dolor, ahí ubicar el valor de la presencialidad en este cuerpo con todas las manifestaciones que esto trae y la potencia de la transferencia también en esas situaciones es algo que nosotros hoy tenemos, bueno, que tener muy presente, ¿no? Siguiendo lo que vos decís. Sí, esta misma paciente de la que estamos hablando, qué sé yo, en algún momento, no hace mucho que lo estoy viendo, pero en algún momento me dijo, hoy podemos hacer la sesión a distancia porque salgo de la guardia y entonces no llego. Sí, cómo no, no hay problema en ese sentido en hacerlo mixto, pero ya hubo un contacto de cuerpos presentes que era muy importante. Yo me quedé pensando en lo que dijiste, Amalia. Que medio te horrorizaste cuando dijiste el encuadre a la carta, ¿no? Claro, no, bueno, pero me parece importante porque me parece que muchas veces nos vemos compelidos a armar el encuadre en función de lo que plantea el paciente y creo que nos tenemos que preguntar acerca de esto. Si esto, digamos, acuerdo plenamente pensaba en algunos conceptos, así muy de toda la historia del psicoanálisis, el holding, la capacidad de reverie. Digo, ¿qué se pone en juego? Si hay solamente virtualidad, ¿esto se pone en juego? ¿Podemos acompañar a un paciente cuando está, como decía Eduardo, en carne viva? ¿Y qué decisión tomamos nosotros como analistas, ¿no? ¿Hacemos el encuadre a la carta o nos ponemos a pensar y decimos, bueno, no, momento,
También hay que imponer ciertas condiciones que me parece que sostienen, entre otras cosas, el trípode, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso quería decir. Sí, yo pensaba algo que a mí me hace pregunta, más que todo desde la vuelta a la presencialidad, ¿no? Porque todos hemos trabajado súper bien en la virtualidad. Una vez que volvimos, Sí. me parece que una de las cosas que a mí siempre me mantuvo muy alerta y conectada es el cuerpo presente del paciente y el mío, pero fundamentalmente la información clínica y de lo más primitivo que me da la presencia del cuerpo del paciente. Sí me di cuenta que en la virtualidad algo de eso a mí como analista se me perdió. Hubo algo de esa información que no lograba yo en mi función entender y comprender. Creo profundamente en la comprensión a través del cuerpo, ¿no? De contenidos muy primitivos. Entonces, vos traías como dos vías, Sí. la vía relacional y la vía verbal. Entonces pensaba, ¿qué valor le das vos al cuerpo en la vía relacional sumado a la vía verbal? ¿Qué valor te da vos como analista el cuerpo presente? Y si notás alguna diferencia en los pacientes virtuales. Sé que haces mucho pareja, ¿no? Pero me interesaba mucho también justamente en la terapia de pareja, qué valor le das al cuerpo. ¿Mm? Sí, hay muchas manifestaciones sutiles que en la unidimensionalidad de la pantalla se pierden o no se alcanzan a transmitir. Yo creo que todo esto es un terreno en investigación. Estamos en pañales para poder saber cuáles son las múltiples consecuencias de este cambio de encuadre o este encuadre optativo. Yo prefiero seguir pensándolo como encuadre optativo y no como algo que se va a generalizar y casi desplazar a la presencialidad. Entonces, son múltiples las vías de comunicación y se investigan mucho y tenemos muchos datos, pero no podríamos decir exactamente en cada uno de los casos cómo funcionan porque son bastante misteriosos y están fuera de nuestro alcance. Es lo que se abarca con el gran título freudiano de la comunicación de inconsciente-inconsciente, ¿no? Esas misteriosas vías de comunicación de las cuales podemos tener algunos datos, pero que no nos son tan fáciles de transmitir como un lapsus o la palabra cuando la podemos seguir. Bueno, justamente por las propias características de lo preverbal, de lo paraverbal, es menos transmisible por la palabra justamente que la palabra misma, ¿no? O que aquello que ya está simbolizado. Entonces, lo que estaba pensando, por ejemplo, en un grupo terapéutico, que yo lo comencé en forma virtual, ¿sí? Con pacientes a los que de todas formas conocía en forma presencial, pero no todos ellos entre sí, y hubo una cierta presión de ellos para que pasáramos a la presencialidad, o una sugerencia, ni siquiera diría presión, una sugerencia y un acuerdo de que era conveniente y que tenían ganas, a pesar de los inconvenientes de traslado, que eso les implicaba a algunos de ellos. Bueno, lo hicimos y la verdad que el jolgorio de encontrarnos, como hoy a la mañana, ¿no es cierto? Como hoy a la mañana, qué lindo estar acá, ¿no? Qué lindo vernos, qué lindo saludarnos. Bueno, eso arma clima y eso contribuye a la eficacia terapéutica en un grupo terapéutico con más razón, ¿no? Ahora,
exactamente cuáles son, eso sí, no sabría decirte. Perdón, completo esta viñetita. Uno de los pacientes quedó en el camino porque le resultaba, después de empezar con la presencialidad, y creo que fue el que más lo promovió, después se quedó en el camino, quizás se hubiera quedado en el camino igual, porque le cambiaron el horario de trabajo y entonces tenía que ir presencial al trabajo y entonces se le complicaba todo. Bueno, se perdió en el camino. Sí. Quiero comentar que, bueno, hay saludos de todos lados, incluso desde Honduras, se comunicó una colega, y un par de preguntas. Bárbara Guardado pregunta, si comprendí el caso en carne viva, ¿el sostén requiere de atender el desamparo? Te pregunta vos, Eduardo. Y también hay una pregunta de Janet Brizun, pero... dice acá que hace una pregunta, pero no apareció la pregunta. Claro, quiere hacer una pregunta. Ella está en el Zoom, así que ¿no? Okay. la podemos invitar a sumarse. Claro, de quienes están. Ok, entonces. Ahí está. No de cuerpo presente, pero ahí la tenemos a Janet en pantalla. Ok. Sí, de cuerpo presente no, porque estoy con una sinusitis. Bueno, sí. Si no, estaría ahí, Eduardo. Bueno. ¿Puedo hacer la pregunta? Claro, ahora. Sí. Bueno, muy interesante la mesa que armaron. Quería agregar un tema que ustedes recorrieron, que tiene que ver con que acá hay un factor externo que se le ha impuesto al psicoanálisis, a sus teorías, a su técnica y a sus encuadres. Entonces tendríamos que darle presencia a ese factor externo, porque si no lo absorbemos dentro de nuestras propias coordenadas teóricas, como si fuera un familiar. Y en realidad yo creo que es un extranjero. La virtualidad fue posible por el poder tecnológico. Y fue posible en pandemia, y pudimos trabajar por ello, porque había una amenaza. Por lo tanto, esta pequeña síntesis de cómo analizo estos pormenores, este acontecimiento traumático del planeta, me parece que es un elemento importante que no puede ser absorbido por nuestro cuerpo teórico. Vuelve lo de cuerpo. Es un factor externo que funciona como un extraño. Por lo tanto, me parece que sería familiarizarlo demasiado, tratar de absorberlo desde nosotros mismos, ¿no? O sea, acá tuvimos un invasor sobre nuestra metodología. Yo lo llamaría un invasor. Por otro lado, la virtualidad ya existía antes, atendíamos pacientes en el extranjero, y no la veíamos como un elemento a incorporar obligatoriamente, y en realidad traía, por ejemplo, en los encuentros académicos, la posibilidad de acercar una lejanía imposible. Por ejemplo, un colega de Estados Unidos no podía viajar o no podíamos pagar su pasaje, teníamos la posibilidad de tenerlo presente con nosotros. O sea, la virtualidad acercó lejanías imposibles. ¿Es esto mismo válido para el proceso terapéutico cuando las distancias son accesibles? Ustedes lo han dicho en varios casos, ¿no es cierto? Y lo otro que quería traer es lo que dijo una colega, que no me acuerdo el nombre, me parece que es Amalia, cuando habló de que estamos más cansados, ¿no? Entonces, me parece que el factor cansancio está aludiendo a un forzamiento. Ese forzamiento, nosotros lo hemos naturalizado, y mucho peor, lo hemos glorificado, y lo hemos dejado de afuera, tal como Rachel habló de Byung-Chul Han y trajo la sociedad del rendimiento. Porque muchos de ustedes trajeron que un paciente decía último momento, ay, no llego, no pude desayunar, lo hago virtual, o le cambian el encuadre a último momento, y nosotros aceptamos.
Me parece que ahí se arma una situación que es la que yo llamo la de un extraño interfiriendo sobre nuestras coordenadas de trabajo, nuestras coordenadas restringidas y nuestras coordenadas ampliadas de trabajo. Yo creo que hace falta una cercanía y un esfuerzo de ambas partes para encontrarse en un proceso analítico. No importa si esto es vía Skype o es presencial, pero hace falta un esfuerzo. Y este esfuerzo, esta apuesta del cuerpo, que termina cansado, quedó a la orden del mercado de trabajo, no quedó a la orden del proceso analítico. Más allá de que podemos haber trabajado bien o mal, en realidad no tenemos estadísticas de lo que sucedió en estos 2 años de trabajo forzado a una condición que la mayoría fue virtual, en otros no. Yo atendí consultorio presencial ya en el 2020, por ejemplo. No sé cuánta gente hay, nos faltan datos. Bueno, muy interesante los lineamientos que se abrieron. Cecilia. ¿Hay el micrófono? Había pedido Cecilia. ¿Está prendido? Sí. ¡Qué cantera! Si vengo. Sí, sí. Estoy de cuerpo presente. Te ganaste un café en Pasadena, eso desde ya. Bueno, la verdad que muchas gracias por la presentación de hoy. Voy a decirles algo que quizá después en el espacio off a María me va a decir, ¿por qué dijiste eso? Yo les comprometería a seguir con esto, en el sentido de que este sea un trabajo más sostenido, la idea de tomar, como dijo Janet, me pareció muy interesante, tomar a este intruso que se nos impuso para ver qué capacidad de trabajo. Y ahí viene el segundo punto que trajo Eduardo, que me pareció una genialidad, el poder traer la dimensión de lo que es cuando algo es obstáculo y cuando algo es motor. Si no aceptamos ese desafío, ese segundo punto, o sea, el primero y el tercero, acuerdo totalmente. Le gustó más. Pero el segundo me pareció, porque además lo tomás de la idea de la transferencia como motor, como obstáculo. Y me parece que es un hallazgo pensar así esto, para, por un lado, no pandemizar el discurso psicoanalítico, en el sentido esto, ¿no? De todo es por culpa de la pandemia, sí darle ese estatuto de extranjeridad, de obligatoriedad, que para cualquier tipo de encuadre es un tema. Me acuerdo cuando Blecher decía, ponía en jaque la cuestión del encuadre, cuando decía, si es rígido, ojo, que el paciente se salga del encuadre, decía, ¿qué nos estamos perdiendo cuando solo lo interpretamos como una resistencia? Otra puntuación interesante. Entonces, cuando Eduardo trae y dice, bueno, finalmente, vamos a María decir, la clínica del caso por caso, para que esa frase no sea una frase cliché, pongámosla en tensión a partir de nuestra práctica. Esto que vos le preguntabas a algo, y a vos, ¿qué te pasa? Contame qué te pasa. Entonces, cuando digo que las comprometo, me refiero a... las comillas. Bueno, me refiero a esto, que me parece que no es solamente, bueno, y esto lo tenemos que seguir hablando. Ahora, Cecilia, contestando un poco y profundizando en lo que nosotras venimos conversando desde que esto empezó, si la transferencia y la contratransferencia son motor de un tratamiento, el encuadre es ese fundamento metapsicológico, es esa función metodológica, y nosotras desde que esto empezó y retomamos en agosto del 2020 la presencialidad, apenas se pudieron abrir los consultorios, estamos trabajando en esto, sin hacer un juicio de valor ni de ninguna manera un versus, pero sí qué nos pasa y cómo este extranjero o intruso, como dijo Janet, nos está generando cambios, y por eso los estamos pensando ahora y los tenemos que seguir pensando. Exacto, por eso decía Rachel, una cosa sostenida,
digo como algo que podamos seguir dando cuenta de esto, porque tiene cierta condición de épica esto que estamos transitando. Sí. Bueno, por eso a mí me pareció tan vigente cuando leímos Los Nuevos Caminos de 1918, que Freud dice, ojo, están produciéndose modificaciones, tomémosla, porque vos sabés que hay en el ambiente, tal vez no oficialmente, pero uno va leyendo artículos, estamos leyendo, porque hay poco, como decía Ryan, ¿no? Acá no es que Green dijo, Freud dijo, de esto nadie dijo, tenemos que empezar nos cabe a nosotros esta responsabilidad de ver qué podemos decir. Yo diría que en estos 2 años, lo que estamos haciendo en este grupo, que es un grupo que hay mucha confianza para contar qué les pasa a cada uno en la clínica, estamos relevando dificultades. En principio no estamos llegando a conceptualizaciones, pero sí estamos relevando dificultades. Por eso yo decía, una de las dificultades, por ejemplo, los analistas a veces nos enojamos. Esto lo hablamos, ¿no? He escuchado decir es una falta de respeto. Por ejemplo, que una paciente te atienda en camisón porque no tuvo tiempo de cambiar, sino quería perderse. Hay cuestiones que están pasando que a veces nos molestan y por eso yo digo, exige mucho nuestro dispositivo interno para no entrar en situaciones resistenciales nuestras. Sí, yo hablo del analista, ¿no? Nosotros hacemos hincapié en nuestras dificultades. Janet hablaba de la intrusión. Por supuesto que la pandemia nos obligó, nos puso a trabajar de otra manera y también tenemos la tecnología. Por ejemplo, otra de las dificultades que es molesta. Estamos muy mediatizados en 2 objetos que para Lacan son objetos de la pulsión, la mirada y la voz. Entonces, ¿cuántas veces yo, por ejemplo, cuando he hecho alguna pareja, no sé si a vos te pasa, que estoy haciendo una intervención para uno y me dicen, ¿a quién le hablas? ¿Para quién es la intervención? ¿Por qué? Porque no hay un encuentro de las miradas. Y esto es un tema, ¿no? Bueno, uno aclara, ¿no? Le estoy diciendo a él, bueno. Otro de los temas es el delay, ¿no? Cuando la voz llega más tarde. Es decir, estamos mediatizados. Hay una mediación que ejerce la pantalla que no acontece en el encuentro con el paciente. Uno no sabe qué es esa presencia también. Esto es lo que decía Janet. Y claro, entonces, viste, tenemos esto, la cuestión es pensar para qué, para que no pase lo que escuché de un analista que tiene su trayectoria, que dijo, el psicoanálisis se está volviendo evanescente, se está evaneciendo, y este es un peligro. Bueno, él lo piensa así, eso no quiere decir que todos pensemos, pero uno escucha ideas y uno dice, bueno, es nuestra responsabilidad de nuestra generación poder pensar para justamente no volvernos evanescentes y hacer perdurar lo que es esta práctica que viene perdurando hace muchísimos años. Para no transformar, o sea, lo contingente es algo que estamos alojando como analistas siempre, o por lo menos yo en mi práctica lo alojo, lo contingente, y trato de ver qué causa eso, etcétera, etcétera. Pero cuando la contingencia es permanente y es a la carta, es en función de cierta cosa donde rige el principio del placer, me parece que Amalia trae un tema central que es perderse algo. Lo digo inclusive por nosotros como colegas. Lo veo después. Claro. Entonces, cuando se plantea la condición, digo institucionalmente, bueno, esto va a ir solo por Zoom, te lo vas a perder. No es un castigo, es que algo se pierde, ¿no? Me pareció interesante también la dimensión que traes de la pérdida. Y sí, pero estamos en una época que resiste mucho la pérdida, hablando del avance tecnológico. Esa fue otra mesa. Sí. Estamos, me parece, en pleno tema del nombre de la comisión de ustedes, permanencia y cambio, ¿no? Claro, cómo conservar lo que debería ser permanente y alojar lo cambiante que permanentemente nos va desafiando. Me encanta que se esté armando el clima de taller porque van surgiendo ideas a partir de los aportes en conjunto. Una de ellas es lo de en carne viva, pero en este momento quiero ir a otra, ¿no? Lo del invasor, lo del extranjero. Esto me da a pensar, porque mi colega y amiga Janet dijo, es un factor externo que se le ha impuesto al psicoanálisis. Y yo entiendo por qué lo dice, pero el psicoanálisis en realidad
ha hecho un recorte, tal como yo lo planteé al comienzo, que era exclusivamente para pacientes adultos neuróticos en tratamiento individual. A partir de ese recorte, claro, todo lo demás es extranjero. Por ejemplo, la familia del paciente. La familia del paciente es un extranjero para el psicoanálisis en individual para adultos neuróticos, ¿sí? Después resulta que vinieron los pacientes más graves y recortarlos de la familia es algo antinatural, ¿sí? O los niños. Entonces, ¿son extranjeros los familiares? Para el encuadre estrictamente original, son extranjeros. A Freud no le gustaban los familiares, no se sentía cómodo. En cambio, Pichon-Rivière empezó su práctica diciendo que entren al consultorio todos los que hayan venido, no para tratarlos permanentemente de esa manera, pero sí para empezar a hacer un relevamiento, una consulta, una semiología de qué se trataba ese paciente designado y su familia, ¿no es cierto? Entonces depende cómo lo tomemos, es un factor externo o es parte de aquello que nosotros tenemos que tomar y tenemos que incluir. Lo mismo los grupos. Los grupos terapéuticos que hicieron su debut en la práctica psicoanalítica muchísimos años después de la invención del psicoanálisis, no es que el grupo no estaba presente en la época de Freud. Es más, René Caes tiene una genial iluminación hablando del grupo como el factor reprimido de la invención del psicoanálisis. Porque Freud durante 10 años se reunió todos los miércoles con un grupo de los primeros psicoanalistas y tenía ahí, en vivo y en directo, un canal de observación del funcionamiento del inconsciente que debe haber sido muy fructífero, pero que nunca fue puesto, no fue relevado como tal y no fue legalizado como una forma más de entender cómo funciona lo inconsciente, cosa que después otros desarrollos pudieron ir haciendo. Entonces esto de lo extranjero y lo invasor es muy interesante jugar un poco con esta idea, porque me parece que todo esto forma parte, no es tan extranjero. O hacer ese proceso, como vos decías en el primer punto, yo llamaría como una metabolización. Uh-huh. Cuando uno come una milanesa no se transforma en una milanesa. Claro. ¿Qué No. hace? Asimila, ¿no? Bueno, si es a la carta. Está muy bueno lo de la metabolización. Es una metabolización, claro, porque uno... Piero Lanier habla de... Claro, transpira, ¿no? Y otras cuestiones, y toma aquello que se ajusta, como diría Freud, esa herramienta, por esto que vos decías, ¿no? Ahora, en esta expansión, y obviamente vos lo pusiste como punto, en el primer punto, lo virtual como un lugar de expansión. Claro. ¿Posible? Podríamos ponerle. Entonces, ahí es donde propongo la metabolización, de acuerdo a lo que vos decías, porque antes no era posible el análisis de niños, nada. Bueno, entonces, quizás es un proceso, y me gustó la expresión que traías, Rayel, de relevamiento, estar haciendo relevamiento conceptual. Relevar, ir viendo, todavía no conceptualizar nada, pero, tenemos elementos para ir haciendo un relevamiento. Yo creo que tenemos elementos que los analistas en general pienso que tenemos que estar advertidos, es decir, tenemos que estar siempre pensando, sobre todo nuestro quehacer, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque eso hace a nuestro trabajo. Entonces, claro que no es poca cosa estar relevando qué es lo que está aconteciendo en los consultorios y poder dar cuenta de eso para transformar los obstáculos en instrumentos, que realmente yo coincido con Cecilia, es una forma es un hallazgo esto, de decirlo de esa manera. Pero bueno, creo que la virtualidad, yo creo que de acá no se vuelve más, al contrario, cada vez se va a expandir más, vamos a llegar a los hologramas, que ya en algunos lugares están siendo utilizados, y tenemos nosotros que poder dar cuenta para no perder eficacia, sencillamente. Claro, a ver cómo hacemos. Porque nadie sale ileso de un análisis. No, de un análisis, por supuesto. ¿cierto? Entonces, cuando vos traes
el tema de la afectación, también es una palabra interesante porque es cómo queda afectado, cómo queda intervenido. Y la responsabilidad que cae del lado del analista de pensar estas cuestiones, sí, en el caso por caso. Es decir, no es lo mismo. Yo me encontré con un paciente que hacía mucho tiempo que no venía presencial y me pidió de venir presencial. Y él conduce una bicicleta, anda en bicicleta. Y llegó muy poco abrigado. Claro. Y entonces, la verdad que me surgió espontáneamente, ¿no tenés frío? Sí, me dice mucho. Ya está. Sí, es un dato O más sea, venir que a la nos sirve. sesión, pedir venir a la sesión presencial y venir en un día tórrido de frío, desprovisto de abrigo, en la tibieza de su casa y de su cuarto, esto no hubiese acontecido. Claro. Esto a mí me hizo pensar, como si también no es una forma de intervención el hecho de decir, bueno, ahora es presencial. Sí. Con ese paciente, que acá la demanda fue clara, pero a mí se me había escapado. A mí me gustaría contar también una paciente que venía en la línea de lo que vos contás y la importancia de la presencialidad y todo el rito desde que baja, toca el timbre, digamos, llega, toca el timbre, baja en el ascensor, bueno, después todo lo que se habla en el interín. Y yo me daba cuenta que cada vez que ella llegaba y estaba mal porque tenía cáncer, y cuando estaba en los peores momentos, ella se dejaba abrir la puerta, pasaba, yo le cerraba la puerta, ella se dejaba acomodar y cuando ella estaba bien, ella cerraba la puerta, abría la puerta y todo eso no verbal, uno lo registra, aunque por ahí no esté teorizado, pero todo lo no verbal no tendrá que ver con lo que siempre hablábamos de lo inconsciente, la comunicación inconsciente, que no es tan inconsciente, por ahí tiene que ver con lo no verbal, que por ahí el psicoanálisis no lo tiene tan teorizado, pero hay gente que sí lo trabaja. Bueno, como eso, muchas cosas. Otro paciente, hay teorías, por supuesto. Otro paciente que era del extranjero y que estaba pasando un muy mal momento, pero yo pensaba que estaba bastante, lo manejábamos. Y vino a Buenos Aires y cuando lo vi presencial lo vi mucho más grave, porque ya me daba mucha más información todo lo no verbal. Claro. Entonces, ¿cómo lo teorizamos? ¿Cómo lo incorporamos dentro del psicoanálisis? ¿No? Todo eso que no tenemos conceptualizado aún. Había una pregunta del Zoom que se me pasó. ¿La podrás repetir? Esta de la colega que preguntó por En Carne Viva. Si comprendí el caso En Carne Viva, ¿el sostén requiere de atender el desamparo? Sí, claramente el tema del desamparo es la clínica del desamparo es toda una parte de nuestra clínica a la que tenemos que prestarle mucha atención. ¿Con qué recursos contamos para paliar el desamparo para que esa persona pueda después acceder a nuestros mejores recursos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O nuestros recursos más que consideramos más genuinamente psicoanalíticos. Así que sí, estamos ahí en la clínica, en la atención inicial, en la clínica del desamparo y en ver qué resortes son necesarios mover. Y ahí sí la presencia de cuerpo presente es muy importante. Ahora, insisto, ¿no podemos sustituirlo de ninguna manera? No, si tenemos que hacer una teleatención de una situación, también podremos dar nuestro auxilio, nuestra asistencia, pero bueno, si lo podemos hacer presencialmente, creo que estamos ganando, seguro. Ana Cigarroa comenta y dice que es necesario investigar metodológicamente. Y Janet Rizun quiere retomar el término clima de encuentro que Eduardo mencionó. Sí. Así que no sé si le das... Se le puede dar la palabra a Janet. Se le puede dar la palabra a Janet.
Sí, a mí me pareció importante en un momento de la disertación de Eduardo, cuando él trajo el concepto de crear un clima, ¿no? Él habló de co-construir, pero también habló de crear un clima. Me parece que ese concepto valdría la pena desarrollarlo y pensarlo, cómo se crean los climas, qué tipo de interfaces, de encuentros, invisibles, silenciosos, como son los climas, a veces muy agradables y otras veces es el clima el que trae el dato, la observación de que algo está pasando, no lo que dice el paciente, sino el clima que se crea, ¿no? Que nosotros después lo pensamos a través de efectos contratransferenciales, pero primero tiene que estar el clima armado. Me gustaría que Eduardo, no se lo desarrolle más, yo podría decir mucho, pero es él el que trajo el concepto. Y lo otro que quería agregar es que me parece bien lo que trae Eduardo respecto del extranjero, pero el concepto de intruso que yo planteé no tiene que ver con incorporar eh, el contexto relacional del paciente, sino que yo acá hablé de un intruso que coaccionó a toda la población. Hablé de intruso en el sentido de un dominador por excelencia, un dominador por excelencia que se presenta no como un extranjero peligroso, sino como un extranjero amable y seductor, porque nos da trabajo, les permite a los pacientes que estaban en desamparo ser atendidos. O sea, mi concepto de intruso tiene diferencias con las que se pudieron desarrollar, aunque yo lo llamaría intruso, no extranjero. Para mí hay una diferencia grande. El intruso no es un semejante, a mi entender, en este caso. Pero bueno, yo quería solamente agregar la diferencia con el concepto de intruso extranjero, que concuerdo con las observaciones de Eduardo, pero yo lo miro para otro lado, lo pienso desde otro lugar, y el concepto de clima, que me parece importante, ¿no? Sí, con respecto a lo del clima, Janet, te devuelvo la palabra porque te conozco mucho y sé que tenés ideas al respecto y ya las tenés en este momento como para ser emitidas, así que me parece mejor que lo termines vos. Bueno, a mí me parece que el clima terapéutico es un elemento con el que trabajamos todo el tiempo y lo referimos poco. Ujú. Y no me cabe duda que cualquiera de nosotros aquí presentes usa el clima y es tomado por el clima y es a partir de vivencias transferenciales y contratransferenciales que lo advertimos. A mí me da la impresión que los climas de encuentro no son los mismos que los climas virtuales. Sin ir más lejos, yo me siento bastante desalmada aquí. Con ustedes allá, Cecilia Moya sentada ahí, yo aquí, como todas las veces que he ido a APA y hemos estado con Cecilia o con Cristina Salas o dos o tres personas más. Hay un clima enrarecido que nos une como Sí, lazo societario, como lazo de colegas. Ese sí, es un clima. sí. En otro momento, prepandemia, el clima era que hablábamos mucho. Ahora el clima es que estamos muy hechos una planchita, no una planchita ravioles, como la llamo yo al sur. Estamos en cierta medida como metidos en corralitos, Mm. ¿no? Donde hacemos un esfuerzo muy grande de poder encontrarnos, pero estamos haciendo el esfuerzo de encontrarnos. Yo estoy haciendo un esfuerzo grande de estar más cerca de ustedes y ese esfuerzo es menor porque los conozco. ¿Qué sucede cuando estamos dando seminarios de psicoanálisis? Me ha pasado a mí con gente que no conozco. Se produce un extrañamiento en el clima. De esto no hablamos.
¿no? O sea, pareciera que el clima es un elemento importante que se genera cuando uno es desconocido y va a generar un campo de ideas, de pensamiento, donde también está el proceso analítico, es un campo, es un diálogo. Estamos haciendo un forzamiento. Yo me siento en este momento mucho más forzada, mucho más distendida de acercarme a ustedes. Por ejemplo, de saber dónde está Cecilia, con quien me podría cruzar una mirada. No puedo, porque si no me dan la palabra, es una sensación que quisiera plantear algo. Yo creo que la normalizamos, la naturalizamos demasiado rápido. Esto es un peligro. Este es el peligro del intruso, amo soberano, que se nos metió dentro de nuestro cuerpo terapéutico, en nuestro cuerpo de encuentro societario, ¿no? Yo no sé si se metió dentro de la teoría psicoanalítica, pero se metió dentro de nuestras cabezas como lazo social entre colegas. Bueno, a veces que ya hablé demasiado largo sobre el tema. Nosotras estamos en sintonía con lo que estás planteando. Nuestra primera presentación fue el ocaso de lo presencial y traíamos las dificultades que en la clínica nos traía esto aparejado, las variaciones que nuestra técnica va sufriendo y todo esto que, sin ser un juicio de valor, nos ubica en, bueno, sigamos pensando desde este lugar en donde el analista tiene que tener su percepción abierta, sentir, mirar y poder con el paciente, como dice Baranger, esta asamblea de objetos donde interactúan las sensaciones corporales, los afectos desde un lugar diferente, bueno, es algo que estamos todo el tiempo teniendo en consideración para que estos climas desde lo que nos está pasando nos lleven a preguntas y repreguntas y a teorizaciones nuevas, como decía Ceci hace un ratito. Sí. Retomaría lo de Janet por ahí, ¿no? Si estamos normalizando demasiado con poco trabajo nuestro como analistas. Me parece que este es nuestro desafío de esta comisión. Estamos todo el tiempo, más que preguntarnos sobre los pacientes, que lo hacemos, nos preguntamos sobre nosotros. Entonces me parece que ese es el único camino que encontramos nosotras como analistas en reposicionarnos con las nuevas tecnologías, pero no acomodarnos con facilidad, porque si no perdemos nuestra función como analistas. Nuestra función es repensarnos. Es la única manera de repensar sobre los pacientes. Me parece que tenemos una responsabilidad gigantesca, ¿no? Como analistas, si no tenemos que reposicionarnos y resistir al mismo tiempo a esto intruso, digamos, que trae Janet, ¿no? Yo me quedé pensando porque me llamó la atención que hubiera tan pocas preguntas. Yo creo que tiene mucho que ver con que esto se instaló como una gran duda y tiene mucho que ver con la propuesta de investigación, ¿no? Porque efectivamente, digamos, yo que estoy ahora con el tema de las redes, me llama la atención que la gente no tenga mucho para decir. Quizás podemos decir nosotras porque tenemos casos, nosotros laburamos un montón con casos y los comentamos en grupo y demás, ¿no? Que son experiencias de, digamos, qué pasa en la presencialidad con algunos pacientes, qué pasa en la virtualidad con otros, que son situaciones diferentes, es como decía Eduardo, el caso por caso. Pero bueno, es verdad que es complejo, ¿no? Lo que pasa es que la propuesta a veces no es muy fácil. Nosotras estamos acostumbradas a hablar de nuestras debilidades o miserias neuróticas, digamos, y la compartimos y consideramos que el psicoanálisis tiene que ser transmitido y tiene que transmitir su clínica y los psicoanalistas tenemos que transmitirla lo más sinceramente que podemos. Y estamos, creo que uno de los esfuerzos de esta comisión es no satanizar ni la virtualidad ni idealizar, esto yo creo que ya lo dije en otra mesa. Es como tratemos de no poner el oro
en un lado o el otro. Todo tiene sus pros y sus contras. Por ahora nosotras, para ser sinceras, encontramos más facilidades en la presencialidad, estamos más entrenadas para movernos en ese encuentro y estamos pensando cómo hacer para convertir los obstáculos que estamos viendo en instrumentos que nos permitan seguir siendo eficaces. Creo que estamos en una época complicada. Nosotros somos producto también de una época y tenemos que dar cuenta de la época. El psicoanálisis ha transitado diferentes épocas, la nuestra es la tecnológica, es la virtualidad y creo que tenemos que, tenemos que afianzar ese método de trabajo y tratar de hacerlo lo más eficaz posible, con todas las dificultades que esto trae, porque cuando Janet habla de intruso yo entiendo el concepto, que no es lo mismo que extranjero, y pensaba en la cuestión tecnológica, ¿no? Como de pronto están pasando cosas en los encuentros que realmente te cortan una sesión, y ya no es el corte psicoanalítico que uno corta, no, se cortó la transmisión, se congeló la imagen, ¿qué dijiste? Se me perdió. Interviene, y bueno, y hay que saber hacer, interviene, rompe el clima. Repetime lo que me estabas diciendo porque no te escuché, o me arreglo el pelo, justo tocó el micrófono y se cortó la comunicación. Es decir, está difícil. Ahora, puede ser que haya pocas preguntas, porque más que preguntas habría que compartir dificultades. Sí, totalmente. Y eso es cierto que eso se hace en un clima de intimidad. No es fácil compartir dificultades así en grande, ¿no? No sé, los que están acá, ¿tienen ganas de participar o no? No queremos ser... Espera que te pasen el micrófono. No se escucha. Sí, claro. El método psicoanalítico es la presencia, porque con la presencia se crea el setting o el encuadre. Y esto es la manera que podemos trabajar y llegar al inconsciente. Sin este encuadre no podemos entrar al inconsciente. Es lo que yo pienso modestamente. Entonces lo que hay que defender es el encuadre y la presencia del analista. Eso es psicoanálisis. Lo otro a lo cual recurrimos es... tratamos de salir de una situación difícil por la situación social que nos impone. Entonces yo pienso que hay que adaptarse momentáneamente a eso, pero no hacemos psicoanálisis, hacemos una terapia psicoanalítica. El encuadre se perdió. Entonces el contacto con el inconsciente se perdió. Eso fue. Yo pienso en la guerra del 39. Pienso en la guerra del 39. Todos los analistas ingleses trabajaban y trabajaban en su consultorio. Está el caso de Melanie Klein, que atendía a un niño que pasaba con las bombas. No sé si leyeron el caso de Melanie Klein. Bueno, es un caso donde no se perdió en ningún momento el setting. Es decir, lo que se ha defendido es el encuadre. Porque la presencia del analista, para mí, modestamente, es fundamental en psicoanálisis. Psicoanálisis es una cosa única, no es adaptarnos a la sociedad, lamentablemente. Es un método muy restrictivo y hay que defenderlo como es. Bueno, pero justamente por eso muchos hablamos no de virtualidad, sino de presencialidad remota. Porque estamos de acuerdo que la presencia del analista es fundamental, pero habría que revisar y seguir repensando si esa presencia se pierde irremediablemente por la virtualidad, por lo remoto, o se reconfigura. Y en esa reconfiguración, cuáles son las pérdidas y eventualmente cuáles son las ganancias. Pero entiendo tu posición, no es que no la entienda. Es una posición posible. El psicoanálisis es en presencia. Punto. Bueno. Un maestro del psicoanálisis
si pensamos en la historia, Un- yo un- puedo pensar, sí. que soy mayor que todos ustedes, si pensamos en la historia, el psicoanálisis ha pasado por muchísimas Claro. situaciones y no se perdió es decir, no se perdió lo esencial. Es decir, Bueno, que pero el punto es qué es lo psicoanálisis la esencial. única terapia que visa al inconsciente, pero puede visar el inconsciente si el encuadre es mantenido. Cuando La yo, presencia de la lista es mantenida. cuando yo empecé mi práctica, los seminarios y todo esto, en el libro de Echegoyen, él Sí. taxativamente indicaba que un tratamiento de tan solo 3 veces por semana, no podía ser llamado psicoanálisis. Entonces, las épocas van cambiando en cuanto a qué consideramos esencial para el psicoanálisis y qué puede darnos la oportunidad de seguir haciendo rodar. Tenemos que trabajar en muchas situaciones diferentemente, pero es una terapia psicoanalítica, una cosa que no toca el encuadre fundamental para la técnica psicoanalítica. Bueno, gracias por el aporte. ¿Vos querías decir algo? Si no vas. Estamos. No, pero ya que viniste. No, lo que quería decir, digamos que gracias por todo lo que expresaron y bueno, que creo que es el ejemplo de Gabriela, el ejemplo, los ejemplos clínicos de Laura, de Eduardo. Muy interesante, Eduardo, tu exposición. Bueno, creo que hay que pensar, digamos, cómo hacer con este nuevo dispositivo, ¿sí? Pero creo que sí, creo que se pierde, hay que pensarlo, por eso es un momento, yo por lo menos estoy más para pensar que para decir. Nosotras también. Entonces creo que por eso tampoco es que, digamos, manifiesto una gran pregunta ni una gran, sino porque me sirve todo lo que van diciendo como para seguir pensando esta cuestión. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias, Eduardo, porque seguimos pensando. Y para terminar, pensaba yo también en André Green. En 1975 habla de la evolución de la teoría y la clínica psicoanalítica. Y dice que hay 3 movimientos históricos: freudiano, posfreudiano y lo contemporáneo. Y lo contemporáneo hoy es lo que estamos pensando. Agamben decía, lo contemporáneo es lo intempestivo. Y bueno, y nosotros hoy estamos atravesados por esto. Y en este camino, con lo que se puede, con lo que no se puede, con lo que hay, con lo que falta, y con esto que yo decía, ¿vamos bien? ¿Hacia dónde vamos? Pensábamos, son preguntas para que el psicoanálisis siga siendo este camino de acceso al inconsciente y que nos permita atender a los pacientes y a su sufrimiento. Gracias por venir. Y estamos haciendo camino al andar. Sí. Buenos días.